Vamos allá, nos preocupa la alopecia, nos preocupa la calvicie. Vivimos en un modelo estético donde efectivamente pues, el tener pelo está bien visto, nos sentimos más guapos, cuando se nos empieza a caer pues afecta a nuestra autoestima. Fíjense que para la OMS la calvicie, la alopecia mejor dicho, está considerada una enfermedad. Y otro dato curioso que les voy a dar, estamos en el país, España, donde más calvos hay. Bueno, tenemos a nosotros a Sánchez del Río. Muy buenas tardes, José, ¿qué tal? ¿Por qué España es el sitio donde más calvos hay? Podremos presumir de más hombres, ¿no? Más andrógenos. Me imagino. Los andrógenos juegan un papel muy importante en la aparición de la calvicie masculina y la femenina. Ajá. Lógicamente, acompañados de una condición genética y posiblemente lo que está muy de moda hoy día también de las microinflamaciones del folículo que también contribuyen a la aparición del proceso. Bien. ¿Qué es la alopecia y qué tipos de alopecia hay? Porque hablamos de calvicie y yo no sé si es lo mismo. No, ¿hay tipos? la calvicie o alopecia androgenética es una variante de las múltiples clases de alopecia. Engloba la alopecia, el término alopecia engloba toda pérdida patológica del pelo en cualquier parte del cuerpo. Es decir, nosotros las infecciones, los trastornos inmunológicos, los trastornos hereditarios, alteraciones del metabolismo, producen múltiples causas de alopecia y la calvicie es una de ellas. Bien, o sea, hablamos de alopecia... pérdida de pelo. Pérdida de pelo, pero puede ser en la cabeza o en otro sitio. Bien. ¿Qué tipos hay? Los médicos somos muy dados a clasificar las cosas, ¿no? Y empezamos diciendo, pues hay alopecias genéticas y alopecias adquiridas, por ejemplo. Y dentro de esos grupos, de dos grandes grupos de alopecias, pues tenemos ya distintas variedades según los agentes etiológicos causales de ese tipo de alopecia. Lo más habitual, la alopecia androgenética, la calvicie, posiblemente la sigue hoy día una auténtica plaga que estamos viendo, que está de moda, que la gente, sobre todo las mujeres, porque son las que lo sufren, sobre todo, se ve que es esta alopecia en diadema, que llaman algunas, que el pelo se va yendo hacia atrás, como si se fuera comiendo, y va la frente aumentando, ¿no? Eso hoy día es una auténtica plaga y es algo que preocupa mucho en la consulta. Todos los días tenemos casos de esos en la consulta, porque cuanto primero la cojas, primero la diagnostiques y primero la trates, posiblemente consigas frenar la evolución. Claro, la calvicie, enseguida se nos viene a la cabeza un hombre, pero no tiene por qué ser así. No sé si cada vez hay más casos. Posiblemente haya cada vez más casos porque la gente demanda más el estar, lo que decías en la introducción, estar bien cara a la sociedad, cara a la relación social y laboral incluso. Entonces hay alopecia androgenética, calvicie en el hombre, que llega a ser en distintos grados hasta esa pérdida de pelo en herradura, que son los calvos de verdad. Y lo mismo pasa en las mujeres, pero en las mujeres el desencadenante es también por los andrógenos que tienen en su sangre, más una condición genética que lo hace que actúen a nivel del vértex, la parte superior del cuero cabelludo, pero nunca llegan a ser calvas. Una mujer nunca llega a ser calva, siempre va a tener una línea de implantación del pelo por delante, siempre va a tener más o menos densidad por el vértex y hasta la zona occipital. Y lo que pasa es que una mujer que esté muy evolucionada, la falta de pelo, es un auténtico trauma para ella. Doctor, no me ha quedado claro qué tiene que ver la testosterona con la calvicie. Fundamental, la testosterona es la hormona masculina que todos los hombres tenemos, que en los calvos, por una alteración, se convierte en dihidrotestosterona, que es un andrógeno mucho más potente. Y ese andrógeno más potente, con la condición genética, con los marcadores a nivel del folículo pilosebáceo que captan ese andrógeno reconvertido, pues es el que favorece la aparición de la enfermedad. Mientras que en la mujer
todas las mujeres tienen su gradito de testosterona en sangre y es la absorción a ese nivel del folículo, sin que haya una conversión en andrógenos más potentes, la que produce la calvicie. ¿Qué tratamientos hay ahora mismo para luchar contra la calvicie? Hoy día tenemos variedades de tratamientos, tenemos vasodilatadores, todo el mundo conoce los tópicos que llevaban tiempo ya usándose, hoy día los usamos por vía oral. No voy a dar nombres porque, no hace falta, están prohibidos. Sí. Están los antiandrógenos, y hay antiandrógenos que frenan la conversión de testosterona en dihidrotestosterona en el varón y por tanto nos solucionan el problema. ¿Esos son pastillinas para tomar? Pastillinas para tomar, tan simple como tomar una pastilla por la noche durante meses. Esto aquí no hay milagros, no es de hoy para mañana, es tiempo, paciencia, conciencia de que lo hay que hacer. ¿Va saliendo pelo nuevo? Y va saliendo pelo nuevo, va repoblándose el cuero cabelludo y se habla que hoy día que hasta un 50% de la población que recurría al trasplante, si en los inicios del proceso se empieza a tratar, pues posiblemente curse su vida sin tener que recurrir al trasplante. ¿Sí? Sí. ¿Eso lo sabe la gente o la gente asocia que hay que ir a ponerse pelo? Eso corre por redes, corre por en dermatología, en los procesos que raya más con la estética. El marketing va por delante de la ciencia. O sea, todo esto ya salió al mercado hace mucho tiempo, lo que pasa es que luego vamos los médicos peleando y poniendo un poco las cosas en su sitio. Y a lo mejor esta es la gran pregunta, ¿en cuánto tiempo una persona que tiene una calvicie, bueno, pues que está empezando, puede repoblar ese pelo? Pues en términos de un año notan mejorías, y francas mejorías, y la gente se encuentra muy contenta. Como todo, medicina 2 y 2 nunca son 4 y hay gente que falla. Pero lo normal, la gran parte de la población va bien con los tratamientos. ¿Son tratamientos muy costosos? ¿Entran por la seguridad social o no? No son tratamientos costosos y yo no sé la seguridad social hoy día si los financia. Pero bueno, no son costosos. Bien. Si por el contrario ya tenemos una calvicie muy avanzada y optamos por ponernos pelo, ¿qué opciones tenemos ahí? El trasplante. El trasplante. Pero yo siempre diría que antes de recurrir a un trasplante, que el diagnóstico sea muy correcto, que el estadio evolutivo del proceso sea el aconsejado para hacer el trasplante y que luego que todo el mundo que haga trasplante se mentalice de que tiene que seguir con tratamiento, porque el pelo que no está trasplantado, que está en la zona donde estuvo el pelo que se dañó, puede seguir dañándose. Bien. O sea que lo ideal es cogerlo cuanto primero mejor. Cuanto primero mejor y diagnóstico correcto. Hay muchos procesos que se inician como si fuera una alopecia androgenética, como si fuera una calvicie y se confunden. Por eso digo que el diagnóstico es fundamental. Claro. Decía antes que nos gusta vernos bien, ¿no? Al hombre le gusta verse con pelo. Yo no sé si usted en consulta ve a mucha gente pues afectada en ese sentido, ¿no? De he perdido mi autoestima o no me gusta verme así. La alopecia es una de las patologías que más repercuten psíquicamente en la población en general. Y más en las mujeres que en los hombres. Desestabilizan más a la mujer que al hombre. Por tanto, es un problema como otro tipo de alopecias. ¿Por qué la gente va a Turquía? Porque sale más barato, seguramente. Por precio, ¿no? El problema es que cuando tú vas a hacer algo así, yo creo que tienes que sentarte, pensar, analizar. Yo no hago trasplantes, o sea que no hago tal, pero pensar y decir pros y contras. Porque los contras vienen después. A ti te hacen el trasplante, te inventan tal, te sales y te vienes para España en el avión siguiente y cuando tengas un problema en España, ¿a dónde voy? ¿Qué me hizo el trasplante? ¿Qué técnico utilizó? ¿Qué cosas me dio? Cuando uno quiere hacer algo, que lo haga bien. Claro. Que a veces, como decían en mi pueblo, lo barato sale caro. Claro, a lo mejor en su día pues fueron pioneros o ofrecieron... No, ¿qué va? Tampoco. No, es turismo médico, turismo terapéutico, nada más. O sea, que ahora mismo no hace falta ir a Turquía para nada. No, ¿qué va? Trasplantes en España se hacen por todos sitios. O sea, y con buenos profesionales. O sea, yo eso lo tengo muy claro.
Tú te vas a operar de algo a un sitio que te van a hacer algo muy especial si tienes un problema de tal. Pero si tienes un problema que lo haces por corrección médica, porque te afecta ya psicológicamente y por relación social, háztelo en un sitio con garantía. ¿Y hay mucho fraude o mucho intruso cosmético ofreciendo maravillas o milagros? Está datado que el primer crecepelos que se puso en marcha en el mundo fue 4.000 años antes de Cristo. O sea, en los antiguos egipcios ya, 4.000 años. Yo siempre digo lo mismo. En las películas del oeste, del carromato salía con el crecepelo, vendiendo. Y es que hoy día vas a por ahí y hay gente vendiendo crecepelos. Entonces, cuidado, ¿eh? Estamos hablando de problemas médicos serios, muy de moda, pero que implican mucha ciencia detrás, que el diagnóstico tiene que ser muy correcto y que sí tenemos tratamientos. Entonces, si hacemos bien las cosas, posiblemente las cosas nos salen bien. Pero hoy día tenemos tratamientos. Tenemos los vasodilatadores, tenemos los antiandrógenos, tenemos los corticoides, tópicos, sistémicos, infiltrados de muchas maneras. Tenemos inmunomoduladores, tenemos inmunosupresores, tenemos una batería. Hace 20, 30 años, pues a lo mejor predominaba el tratamiento cosmético, el tratamiento de peluquería, el tratamiento de salón de belleza, el tratamiento de perfumería. Pero hoy día la batería de medicamentos que tenemos bien empleados, siempre con un diagnóstico correcto, nos pueden producir buenos resultados. ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué mira usted aquí para saber lo que yo tengo? Pues es simple. Lo primero que hacemos es una historia médica de cuando llega el paciente con 4 preguntas muy habituales. Luego vemos un poco lo que llamamos nosotros signo de tracción, si de verdad el pelo cae. Porque, claro, la gente cuando se obsesiona y dice que le cae el pelo, no repara. Porque yo le digo, ¿le caen a usted 50 pelos al día? No, más. Bueno, ¿le caen 100 pelos al día? Hombre, tantos no. Digo, pues mire, eso es normal. Entonces ya se quedan un poco parados, ¿no? Claro. Entonces, lo primero que hacemos es el signo de la pilotración. Cojo la zona parietal, las zonas parietales, hacemos una pequeña tracción y si te quedas con más de 3, 4 pelos en la mano, puede haber alteración. Si no te salen más pelos de 2 o 3, ese pelo está normal y es correcto, aunque la paciente o el paciente siga obsesivo que está cayendo el pelo. Bien, vamos a ir a publicidad. Luego nos vamos a sentar en el sofá con Marta. Marta, después de pandemia, pues empezó a notar que le caía demasiado el pelo, ¿no? Nos va a decir el doctor hasta qué punto, ¿no? Era un problema para ella, lo quiso consultar, ahora parece que está bastante recuperada, pero nos va a contar su caso, su testimonio. A Publi volvemos ahora mismo, hasta ahora. Si tienes alguna duda sobre temas de salud, pregúntale a María, porque ella se encargará de resolverte tus preguntas buscando a los principales especialistas médicos de Asturias. Así que ya lo sabes, pregúntale a María, para que la salud no te haga dudar. Todas las tardes en Conexión Asturias. Voy a presentar a Marta. Marta tiene pelazo. Marta tiene pelazo, es evidente. Lo que pasa que ahora, y después de un tratamiento que nos va a contar ella, 38 añinos que tienes, pasa la pandemia y empiezas a notar que se te cae el pelo demasiado, ¿no? Según tu criterio. De una manera más abundante de lo que puede ser algo puntual en alguna época del año. Empiezo a notar que se me cae en más cantidad. O sea, sobre todo cuando te lavas un poco el pelo, los mechoninos que te pueden caer y te preocupas, obviamente. Te asustas. Sí, un poquito. ¿Pasa el tiempo o inmediatamente dices a ver qué pasa aquí? Empieza ahí como gradualmente. Luego tengo un periodo con un cuadro de ansiedad y estrés y ahí es donde ya principalmente te preocupas. Porque veo que la cantidad de pelo disminuye y yo tengo un buen volumen de pelo fuerte y noto que se me debilita mucho y se me rompe más. Con lo cual, pues sí,
te asustas, el autoestima disminuye. Claro. Y pides ayuda, vas al médico. Sí, te pones en manos de un profesional. Vale. Doctor, ¿esa ansiedad de la que habla ella o un episodio de estrés puede tener la culpa de esa caída? Sí, sí puede tener la culpa. Por lo que cuenta Marta, pues posiblemente es lo que la gente llama alopecia difusa, cae el pelo en general, que nosotros llamamos efluvios. Y dentro de esos efluvios, cuando el daño se produce en la primera fase del crecimiento del pelo, el pelo tiene 3 fases, anagen, catagen, telogen. Cuando se produce en esa fase, posiblemente puede ser o por eso, o puede ser por la propia, si pasó el virus, por la propia infección del virus. Serían las 2 posibilidades. Y eso se produce porque hay un daño que impide el anclaje y el cambio mitótico de las células del folículo piloso. Y el pelo cae todo prácticamente, pero en cantidad. Se asusta mucho porque hay muchos pelos a su alrededor, pasando los 100 pelos al día seguro. Claro. ¿Consultas? Y a partir de ahí, ¿qué? ¿Te dan un tratamiento? ¿Te analizan el pelo? ¿Cómo es ese proceso? Voy a consultar, ¿Sí? a ver qué me dicen, qué diagnóstico es. Bueno, les cuento básicamente lo que me ha pasado, sobre todo a nivel de ansiedad y estrés, Sí. con lo cual no es algo que sea inusual. Y a partir de ahí, pues, tratamiento. En mi caso, pues, productos capilares específicos, no un champú que te encuentras en el supermercado. Vitaminas, suplementos alimenticios y luego, bueno, claro, como todo, una buena dieta, nutrición, que también ayuda. ¿Y tú notas que...? Noto que eso empieza a mejorar, sobre todo, pues, diariamente cuando te cepillas, no ves que la cantidad de pelo ya es tanta la que se te cae o se rompe, en la ducha, y entonces notas que está funcionando. Y vuelvo a notar el volumen del pelo, Claro. que mejora. Claro, también es verdad que hay épocas del año donde nos cae más el pelo, ¿no? ¿O no? Justito. Eso es más a los animales. Nosotros tenemos un ciclo de crecimiento prácticamente similar durante todos los días del año. Entonces, posiblemente a lo mejor en los otoños veamos un poco más de caída, y en primavera. ¿Por qué? Pues por el clima, simplemente. El sol castiga mucho el pelo y puede que caiga después. Y en primavera, cara al verano, pues la gente se pone a dieta para tal, de mala manera, y se alimenta peor y también puede haber otra caída. De todas maneras, esos cambios, esos efluvios, en teoría, si con la persona está sana, se corrigen. Y lo único que hay que comunicarles es que estén tranquilos, que cuando pasa algo 3, 4 meses antes, es decir, tengo una infección con 40 de fiebre unos días, tengo una situación estresante una semana, cualquier cosa que tal, se va a manifestar la caída 3, 4 meses más tarde. ¿Por qué tarda tanto? Porque el ciclo de crecimiento del pelo va así. Entonces, cuando llegan a la consulta, no se acuerdan. Claro. Entonces, si lo investigas, enseguida se dan cuenta y dicen, pues sí, tuve fiebre, tuve anginas, o tuve el COVID, o tuve cualquier cosa, ¿no? Ya, lo que ya saber, ¿eh? Sí. Claro, uno que se va a acordar de a lo mejor 3 meses que tuvo esa gripe tan fuerte o... Pues Claro. es lo más habitual. Claro, claro. Claro, como enseguida nos asustamos, y decía antes el doctor, ¿no?, que nos caen 50 pelos y que puede ser normal, que ¿a partir de qué momentos o con qué cosas tenemos que sospechar? Ostras, pues igual sí que tengo que ir a mirarlo. Yo diría que cuando ves una caída, si quieres ver si es patológica, Sí. Primero observarte unos días y después pues tener una paciencia. Si sabemos que nos caen unos 100 pelos al día, digo, pues voy a contarlos. ¿A contar pelos? Sí, te lavas Meca. la cabeza, Meca. la aclaras bien sobre la bañera, le pones unas gasas al desagüe para que salga el agua y no salga el pelo, y luego los cuentas y tienes un dato objetivo de los que te cayeron. Y a lo mejor ya te lo piensas. ¿Qué es más de lo que Sí. suele caer? Me hago un tratamiento. Y después de que lleve el tratamiento, aunque me siguen Vuelvo a cayendo contar. pelos, vuelvo a estar otra semana sin lavar la cabeza, la lavo y vuelvo a contar. Ah, vale. Y veo la diferencia Sí. numérica y A ver si decir, está pues funcionando. voy bien, claro.
¿Quedamos en que 50 eran normal y 100 eran muchos? No, hasta 100, 150 puede ser normal. O sea que es una cantidad considerable. Bastante, sí. Es la regla de los del 10, ¿no? Un pelo que crece unos 10 milímetros al mes. La primera fase de crecimiento del pelo dura unos 1000 días. La segunda fase de mantenimiento, que es la más corta de todas, dura unos 100 días. Y la tercera fase, a ver, 1000, no, sí, 1000, 10 y 100. Ajá. La corta, 10 días, o sea, semana y pico. ¿Y cómo hay gente que le crece tanto el pelo y a otro le tarda tanto en crecer? Bueno, a lo mejor, mira, es una buena pregunta. Hay gente que le cae el pelo y no se da cuenta, o que no le crece el pelo y no objetivan cómo. Ven que cae el pelo. Es lo que se llama efluvio enaje de cabellos sueltos. Es decir, hay madres que te llevan la niña a la consulta, rubia generalmente, diciendo, es que mi hija le cae el pelo, mi hija tiene la melena débil, mi hija tal. Y le dices, ¿cuántas veces le cortó el pelo a su hija? Dice ella, nunca, porque el pelo no crece más de una longitud y automáticamente se te va yendo, se te cae, desaparece, por falta de anclaje en el folículo. Eso con el paso del tiempo se suele corregir. O sea, que hay que cortar el pelo de vez en cuando para que crezca... No, pero ellas se dan cuenta de que algo pasa cuando no van a la peluquería a cortar el pelo como las demás niñas. Claro. Tiene que ver de todo, doctor? Claro. Tiene que ver de todo. Sí, un poco sí. Tantos años, además. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, no, hay cosas muy curiosas. ¿Como por ejemplo? Uy, hay para escribir un libro de cosas de la gente y del pelo y de las pelucas y de... Hay gente que hace piruetas y pone cosas que nadie se puede imaginar, ¿no? para que le salga el pelo. Pero el pelo da mucho juego. Da mucho juego. Y lo que nos afecta, Marta, porque yo entiendo que seguramente cuando te veías ahí que te caía el pelo y tal, no te veías tan guapa y afectaba la autoestima, que sí. Claro que afecta bastante. Al final te ves todos los días en el espejo, ves qué es lo que vas a reflejar a los demás y te sientes inseguro cuando sales a la calle. Y eso que tú tampoco, o sea, tampoco te clareaba en ninguna parte, ¿no? ¿O sí? No. Y veías que tenías menos, simplemente. Sí, yo lo notaba eso, sobre todo, a ver, ya no cuando pasas una plancha o un secador, sí, pero cuando te seca el aire, tengo un buen volumen y veía eso más disminuido después. Entonces cuando me choca y digo, madre. Sí, doctor, para terminar. Un detalle, para terminar. Dices que el volumen, la gente dice, es que yo tenía un pelo, es que yo tenía un pelo. Sí, mire. Cuando uno nace tenemos 1.200 folículos por centímetro cuadrado de cuero cabelludo activos. Sí. Cuando llegamos a los 30 años tenemos 600. Y cuando llegamos a los 60, 80, tenemos 125, 130. No hay derecho. Por tanto, la densidad, el volumen puede ser hasta fisiológico. Ya. Hay que contar con esos datos. O sea, que hay a veces que es contra natura, o sea, que es lo que toca claro, y hay que contar listo. esos datos, claro. Bueno, me ha encantado teneros a los dos, os doy las gracias. Muchas gracias. Doctor, tiene que volver otro día, que me ha salido a poco. Quédese ahí, quédese.